Como dijimos en la clase anterior, vamos a encontrar frases en ciertas secciones del paper. Cuando hablamos de un paper, hablamos de un artículo científico, un artículo médico. Esa es la jerga para hablar de un artículo. Entonces, vamos a ver ahora directamente un paper. Si nosotros analizáramos ejemplos traídos de otras fuentes, o analizáramos poemas en inglés o en inglés clásico, no estaríamos cumpliendo el objetivo. Nuestro objetivo es leer inglés médico y científico. El esquema que se usa universalmente en los papers es el esquema IMART, IMRD. Este esquema fue enunciado en Vancouver en el año 89 y se renueva cada 2 años. Tenemos otra presentación también en la internet en la cual ustedes pueden acceder a una charla completa sobre los criterios de Vancouver. En pocas palabras, si usted escribe un artículo y no está de acuerdo con los criterios de Vancouver, ninguna editorial lo va a recibir. Tiene que estar estrictamente de acuerdo con aquellos criterios. Bueno, nosotros estamos en la fase de descodificar textos. ¿Qué va en un paper? Título, primeramente. Luego viene el abstract, que es un resumen estructurado. Y luego viene, hemos puesto en mayúsculas, las partes de acuerdo al esquema IMART. IMRD, introducción. La M, materiales y métodos. La R, resultados. La D, discusión. Y finalmente, la bibliografía. Para nosotros es sumamente importante la bibliografía porque nos dará enriquecimiento de vocabulario y nos dará entrenamiento en la traducción de títulos adicionales. Tenemos aquí la reina de las revistas, el New England Journal of Medicine, en el año 2012 cumplió 200 años. Esta viene a ser la revista más autorizada en medicina. Si yo preguntara qué se investiga en medicina a nivel mundial, claramente emergería en primer lugar la biología molecular, la oncología, la enfermedad infecciosa. ¿Y de dónde salen estos artículos? Todos ellos primero se publican en el New England. Para un estudiante de medicina o un médico que practica la medicina es esencial acceder a este medio. Se publica en todo el mundo, pero está en inglés. Podemos ver aquí la página de presentación. En la parte superior está la dirección nejm.org. La descarga y el acceso es gratuito. Entonces yo voy a ver solamente los títulos. Comenzaremos por el título de revista, New England Journal of Medicine. ¿Dónde parto? En el off. Y ahí tengo Journal, revista, New England, Nueva Inglaterra. Entonces digo, la revista de Nueva Inglaterra de Medicina. Journal significa una revista periódica de información. Luego, bajo a la segunda columna, Home, Articles, Issues, Specialties and Topics. Estos son frases y términos sueltos. Home, página inicial, Articles, artículos, Issues, números de la revista. Specialties and Topics, especialidad y tópicos, temas, for authors, para autores. Bueno, y el principal artículo de esta semana en que hemos tomado este índice dice Original Articles, aplicando la regla de la inversión artículo original. Y luego dice Treatment of Acute Otitis Media in Young Children. ¿Dónde voy a partir? En el of y en el in. Y entonces voy a decir tratamiento de salto hasta el in, de la otitis media aguda, llego al in, que es la otra preposición, y salto al final. Young children, niños, jóvenes o niños pequeños. Leyéndolo de corrido, tratamiento de la otitis media aguda en niños pequeños. He usado aquí las dos reglas, la regla de la división, partir de la preposición, y la regla de la inversión, invertir títulos en adjetivos y sustantivos. Voy al segundo, original article, artículo original, dice a placebo controlled trial of, ahí está la preposición. Antimicrobial treatment for, otra preposición. Acute otitis media,
Entonces llego hasta el of. ¿Qué es un trial? Aquí haremos un paréntesis. Muchas palabras en inglés tienen significados diferentes. Un trial viene a ser un juicio en lenguaje legal, pero en medicina es un estudio. Y placebo es una palabra técnica, médica. Cuando se habla de un placebo, es una sustancia inerte que no va a causar ningún efecto en el organismo, y esto se usa para los estudios de investigación. Entonces decimos, un estudio controlado por placebo, el por, yo le estoy aumentando. Cuando vamos al castellano aumentamos palabras, cuando vamos al inglés reducimos palabras. Entonces, un estudio controlado por placebo de, salto hasta el for, tratamiento antimicrobiano, y avanzo al final para la otitis media aguda. Ustedes dirán, otitis media, ¿por qué no lo invierto? Porque esas son palabras latinas. Otitis media queda como está nomás, no hay necesidad de invertir. Veo otro muy importante hoy en día sobre dos enfermedades que son las que más mortalidad causan. Original article, artículo original, ya sabemos. Dice, effect of valsartan on the incidence of diabetes and cardiovascular events. Entonces, lo primero que hago es ubicar las preposiciones y la conjunción. ¿Cuáles son? Of es la primera, on es la segunda, of delante de diabetes la tercera y and la cuarta. Ya tengo partida la frase en 4 segmentos. Y entonces avanzo. Efecto del valsartán. El valsartán es un antihipertensivo. On the incidence. Sobre la incidencia. Salto al siguiente. Of diabetes. De la diabetes. Y salto al último. Y hago la inversión. Eventos cardiovasculares. Leo de corrido. Efecto del valsartán sobre la incidencia de la diabetes y eventos cardiovasculares. Estoy aumentando del por, porque en castellano es necesario para mejorar el entendimiento. Y como ustedes se dan cuenta en esta pequeña frase, incidence, diabetes, cardiovascular, events, son palabras latinas que fácilmente las podemos entender. Aquí tenemos la primera página de este artículo, que no la vamos a traducir ahora porque son oraciones. Simplemente me voy a ir a las frases. En la segunda columna, mano derecha, dice methods, métodos. Bajo al siguiente subtítulo, study patients, pacientes de estudio. Y bajo al siguiente subtítulo, study treatment, tratamiento de estudio. Yo le agrego, al ir al castellano, de, la, los, las, por, para, de acuerdo a como sea necesario, para mejorar la traducción y el entendimiento. Tenemos aquí un famoso algoritmo, no logaritmo, sino algoritmo. ¿Qué es esto? ¿Cómo entran los pacientes al estudio y cuántos se acaban? Vemos fácilmente que ingresaron 41.502 pacientes, dice, with cardiovascular disease or cardiovascular risk factors. Dice 41.502 pacientes con enfermedad cardiovascular o cardiovascular risk factors, factores de riesgo cardiovascular, were screened. Aquí hay dos verbos. Were fueron, screened, tamizados, fueron tamizados. Bueno, y sigue abajo una serie de líneas que nos indican cuántos salieron por muerte, por abandono, por valores anormales, etc. Todas son frases. Y al final viene, dice, 3.725 completed the trial. Complete es un verbo. Completaron the trial, el estudio. Este algoritmo es muy importante porque nos permite ver si el estudio incluía un número adecuado de pacientes, por qué salieron los pacientes, cuáles son las complicaciones, etc. Abajo tenemos lo que se llama un caption, una lectura inferior. Figura 1 dice Enrollment and Outcomes. Como les decía, al leer frases enriquecemos el vocabulario.
enrollment, inclusión de pacientes, outcome, resultado. Enrollment literalmente significa enrolado, o sea, como se enrolan los soldados al ejército, pero en inglés médico significa inclusión de pacientes. Outcome, resultado. Tenemos que tener una libretita en la cual vayamos anotando las palabras nuevas con el objeto de agruparlas por temas. Si yo leo ahorita artículos sobre la crisis militar en Israel, tendré términos militares. Si leo un artículo sobre la visita del Papa Francisco a Brasil, tendré términos religiosos, políticos, y si leo inglés médico, tendré términos médicos.